Hola, bienvenidos a un nuevo audiolibro y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. Otras patologías del ojo. Cataratas. Una catarata es cualquier opacidad del cristalino, conlleve o no incapacidad funcional. Se produce una pérdida de transparencia por degeneración de la cápsula y o de fibras cristalinadas en procesos que alteren la permeabilidad capsular, como son alteración del pH del medio. Agentes físicos como traumatismos, contusiones, calor, frío, electricidad, radiaciones ionizantes y ultravioleta. Procesos metabólicos generales como diabetes, hipertiroidismo, hipocalcemia, galactosemia. Procesos proteolíticos debidos a fármacos como corticoides, mióticos, clorpromacina. Envejecimiento. Cataratas congénita. La cataratas congénita se produce por alteraciones a partir de la cuarta a quinta semana del embarazo. Aparecen al nacer o en los primeros 3 meses de vida. Provoca más del 10% de las cegueras de edad escolar. Pueden ser de varios tipos: hereditarias, embriopatías, metabólicas, tóxicas, carenciales, cromosomopatías, radiaciones ionizantes. Hereditarias, 10 al 25%. Estas se presentan bien aisladas o bien asociadas a malformaciones oculares o sistémicas. Tienen un comportamiento familiar y generalmente son bilaterales. Embriopatías, causada por infecciones intrauterinas, sobre todo durante el primer trimestre del embarazo, como rubiola. Además pueden provocar microftalmia, corioretinitis y otras alteraciones generales. Toxoplasmosis puede ocasionar también corioretinitis, aparte de convulsiones y calcificaciones intracraneales, formando la tríada de Sabin. Citomegalovirus producen además corioretinitis cicatricial en los recién nacidos, alteraciones del sistema nervioso central, trombocitopenia y hepatoesplenomegalia. Metabólicas, galactosemia, por déficit de la enzima galactosa 1-fosfaturiditransferasa, que es la encargada de transformar la galactosa en galactirol. Este se deposita en el cristalino, provocando su opacificación. A medida que el niño va tomando leche, va apareciendo cataratas, hepatoesplenomegalia y retraso mental. Es reversible si se diagnostica en las primeras fases de la enfermedad. Otra forma de galactosemia más benigna es el déficit de la galactosinasa. Hipoparatiroidismo o pseudohipoparatiroidismo. Cuando la concentración de calcio es menor de 9.5 miligramos por 100 ml, se puede originar catarata. Tóxicas por clorpromacina, corticoides, hipervitaminosis D. Carenciales por déficit de vitamina A, triptófano, ácido fólico o vitamina B12. Cromosomopatías, síndrome de Down, 50% de los pacientes presentan cataratas. Síndrome de Turner, translocaciones 3 y 15 y 16 a 18. Radiaciones ionizantes, incluso en dosis baja. Catarata secundaria. Las cataratas secundarias aparecen en el curso de procesos oculares o sistémicos. Procesos oculares: inflamatorios, queratitis, coroiditis o iridociclitis. Tumorales, tumores coroideos, traumáticos, heridas y contusiones. Degenerativos, desprendimiento de retina, glaucoma absoluto, retinitis pigmentaria, miopía degenerativa y degeneraciones vítreas. Procesos sistémicos, metabólicos, en diabetes, hipertiroidismo, hipoparatiroidismo, galactosemia, enfermedad de Wilson, distrofia miotónica de Steiner. Sindermatóticos, en patología dermatológica, poiquilodermia, esclerodermia y eczema tópico. Tóxicos por metales como el talio, la plata, el mercurio, el hierro, el cobre o fármacos como los corticoides, los mióticos, los antimitóticos y la ergotamina. Catarata senil. La catarata senil es la forma más frecuente de catarata y la causa más habitual de pérdida visual reversible en el mundo. Son bilaterales, aunque de desarrollo no necesariamente simétrico. Manifestaciones clínicas. Se produce una disminución progresiva de la agudeza visual sin dolor ni inflamación. Mejora en ambientes poco iluminados o tras instilar un midriático y empeora en ambientes muy iluminados. En algunos pacientes, los síntomas comienzan con una recuperación de la presbicia por un aumento en el índice de refracción del cristalino, refiriendo al paciente que ve mejor de cerca. También es posible que aparezca fotofobia, visión de halos coloreados y diplopía monocular, debido a diferencias de refracción entre zonas de la lente.
Recuerda, la catarata senil es la forma más frecuente. Es típico que produzca un cambio miópico, mejoría paradójica de la visión cercana. Complicaciones. Si la catarata no se opera, puede aparecer las siguientes complicaciones. Iridociclitis, por salida de las proteínas del cristalino a través de la cápsula. Glaucoma secundario agudo o facomórfico. El cristalino capta agua y aumenta de volumen, provocando un aplanamiento de la cámara anterior y un cierre angular con aumento de la presión intraocular. Glaucoma faculítico. Proteínas cristalinadas que pasan a cámara anterior y producen una obstrucción de la malla trabecular. Luxación de cristalino. Diagnóstico. El diagnóstico general de cataratas se hace explorando al paciente con la pupila dilatada en la cámara de hendidura, lo que permite ubicar la opacidad dentro del cristalino y valorar su dureza. Tratamiento. El tratamiento es exclusivamente quirúrgico. La técnica más utilizada se denomina facoemulsificación. Tras practicar unas pequeñas incisiones corneales, se introduce una sustancia en el ojo llamada viscoelástico, que evita el colapso del ojo y permite realizar la apertura de la cápsula anterior, capsulorhexis. A continuación, se lleva a cabo la emulsificación del núcleo del cristalino y se aspira la corteza. Finalmente, se implanta una lente en el saco cristaliniano, que es introducida con un inyector para no tener que ampliar la incisión ocular. De este modo es posible operar las cataratas mediante incisiones de menos de 2 milímetros. Normalmente no es necesaria suturar la incisión. Recuerda, la técnica de elección actualmente es la facoestimulación, con implante de LIO en cámara posterior. Las complicaciones son escasas. Dentro de ellas se deben descartar las siguientes: intraoperatorias, posoperatorias. Intraoperatorias, ruptura de la cápsula posterior. Posoperatorias, endoftalmitis aguda. Se trata de una complicación muy infrecuente pero potencialmente devastadora. En los últimos años existe una corriente que defiende la cirugía de cataratas bilateral y simultánea, que evidentemente resulta mucho más eficiente. Sin embargo, el principal obstáculo para operar ambos ojos en un mismo acto quirúrgico es la posibilidad de que el paciente desarrolle una endoftalmitis bilateral. Los gérmenes más frecuentes son Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus. El pronóstico visual es muy malo. Se previene aplicando povidona yodada en el saco conjuntival antes de iniciar la cirugía o con la inyección de un antibiótico en cámara anterior al finalizar el procedimiento, habitualmente cefuroxima. Opacificación de la cápsula posterior. A largo plazo es la complicación más frecuente. Cursa con una pérdida de visión progresiva que se manifiesta a partir de los 2 o 3 años, aunque puede empezar más tarde. Tiene un tratamiento eficaz y seguro que consiste en la apertura de un orificio con láser, Yang, capsulomía Yang. Este procedimiento tiene un riesgo bajo de desprendimiento de retina, por lo que no se recomienda realizarlo de forma profiláctica. Recuerda, la endoftalmitis postquirúrgica es la complicación más grave. La opacificación de cápsula posterior es la complicación más frecuente tras la cirugía de cataratas. Se trata practicando un orificio con láser Yang, capsulotomía Yang. Desprendimiento de retina. El desprendimiento de retina es una separación del epitelio pigmentario del resto de las capas de la retina. Formas clínicas. Las formas clínicas del desprendimiento de retina son las siguientes. Exudativo, tal vez el menos frecuente de todos. La retina se desprende por procesos exudativos de los vasos coroideos, coroiditis exudativa, hipertensión arterial o neoplasia. Traccional. Se forman tractos fibrosos en el vítreo que al contraerse traccionan la retina y la desprenden. Retinopatía diabética proliferativa. Regmatógeno. Es la más frecuente. Aparece un agujero o desgarro en la retina a través del cual pasa líquido al espacio subretiniano que despega la retina. La mayoría de los desgarros tienen lugar entre el ecuador y la hora serrata. Los agujeros retinianos pueden producirse por degeneración de la retina periférica que se necrosa y se rompe y por alteraciones del vítreo, como el desprendimiento posterior del vítreo. Entre los factores de riesgo de los desgarros retinianos están la miopía, la vejez, los traumatismos, la faquia y las degeneraciones periféricas de la retina. Manifestaciones clínicas. En el desprendimiento de retina aparecen miodisopsias o moscas volantes,
si hay rotura de pequeños capilares o en el momento de la DBP. Cuando la retina se va desprendiendo, se produce fosfógenos o visión de luces por estímulos mecánicos. Si el área desprendida va aumentando de tamaño, aparece una sombra continua en el campo visual periférico que va progresando hacia el centro. Puede pasar desapercibida durante bastante tiempo si no afecta al área macular. En el fondo de ojo se aprecia una bolsa móvil, blanquecina, con pliegues y a veces con algún desgarro o solución de continuidad a través de la cual se ve la coroides. Si no se trata, acaba por desprenderse toda la retina. Diagnóstico. Fundamentalmente se realiza mediante la oftalmoscopía indirecta. Es muy importante determinar si la mácula está o no desprendida y la localización de las lesiones reumatógenas que lo han originado, ya que de ello depende el pronóstico. No deben olvidarse la exploración del ojo contralateral, en el que frecuentemente se encuentran también lesiones reumatógenas que deben ser tratadas con una finalidad preventiva. La profilaxis se realiza revisando la retina periférica y fotocoagulando, aplicando crioterapia sobre los desgarros en aquellos pacientes que acuden por desprendimiento de vítreo posterior agudo. Cualquier paciente que refiera la aparición brusca de miodisopsias o fotofobias debe ser enviado al oftalmólogo de forma urgente. Tratamiento. Hay que cerrar la solución de continuidad mediante criocoagulación o láser, que provoca una inflamación con fibrosis posterior que pega a la retina. En algunos casos favorables puede ser útil la retinopexia neumática, inyección de gas seguida de aplicación de láser crioterapia sobre la lesión reumatógena responsable. En casos menos favorables es preciso acercar la esclera y la coroides cosiendo un material inerte sobre la esclera, esponja de silicona. Cuando existe tracción del vítreo, se disminuye colocando un cerclaje con banda de silicona alrededor del ojo en el ecuador. Cada vez con mayor frecuencia se indica la realización de una vitrectomía para eliminar el vítreo que tracciona. En muchos casos, la vitrectomía se combina con la cirugía de catarata, facovitrectomía. En un 70 al 90% de los casos se consigue una curación anatómica del desprendimiento. La recuperación funcional dependerá de si la mácula se ha desprendido o no y de la precocidad del tratamiento. En un 10% de los ojos operados con éxito se producen nuevos agujeros y recidiva del desprendimiento. En el otro 10% tiene lugar un desprendimiento en el otro ojo. Recuerda, el desprendimiento de retina reumatógeno es más frecuente. Se debe a la aparición de un agujero o desgarro en la retina periférica o a través del cual pasa líquido al espacio subretiniano. El tratamiento consiste habitualmente en la colocación de una banda de silicona y aplicación de frío láser con el objetivo de cerrar el desgarro. Degeneración macular asociada a la edad. La degeneración macular asociada a la edad es globalmente la causa más importante por edades de ceguera bilateral irreversible en los países occidentales. Es posible distinguir dos formas diferentes. Forma seca o atrófica, 80%, caracterizada por la aparición de drusas y de placas de atrofia geográfica. Las drusas son depósitos amarillentos y redondeados de material de desecho de la digestión de la parte externa de los conos bajo el epitelio pigmentario. Puede ser blandas o duras y aparecer aisladas o confluyendo. La aparición de drusas blandas confluentes indican alto riesgo de degeneración a forma exudativa. En general, esta forma produce pérdidas de agudeza visual más progresiva que suele evolucionar a lo largo de unos años. Forma húmeda o exudativa es menos frecuente que la anterior y se caracteriza por la presencia de membranas fibrovasculares subretinianas que dan lugar a exudación, hemorragias subretinianas y desprendimiento de retina exudativos. Se trata de una forma de mucho peor pronóstico, con una grave y rápida disminución de la agudeza visual. La mayoría de las veces poco o nada reversibles. Se debe sospechar ante la aparición de metamorfopsias, que se diagnostican empleando la rejilla de Amsler, de tal modo que el paciente percibe que las líneas se interrumpen o se tuercen, siendo este último fenómeno lo que se conoce como el nombre de metamorfopsia. La angiofluorescografía ayuda a identificación y la localización de las membranas fibrovasculares en las formas exudativas. No existe tratamiento eficaz. La prescripción de vitaminas con luteína, vitamina específica de la retina, se utiliza para las formas secas,
aunque el efecto es pequeño. Otras medidas que pudieran tener cierta utilidad en la prevención de la forma seca son consumir una dieta variada rica en frutas y verduras, evitar el tabaco y la exposición excesiva al sol. Para la forma húmeda, hace unos años se empleó la fotocoagulación láser, la terapia fotodinámica, inyección por vía intravenosa de sustancia fotosensible, con predilección por la membrana, seguida de la aplicación de un láser, o la inyección de triamcinolona intravítrea. Estos tratamientos pueden frenar en parte la evolución de la forma exudativa. Actualmente el tratamiento más extendido para las formas exudativas es el uso de inyecciones intravítreas periódicas de fármacos antifactor de crecimiento vascular endotelial como bevacizumab o ranibizumab. Tienen efecto antiangiogénico, reducen la permeabilidad vascular y el espesor macular. Esta mejoría anatómica se traduce en muchas ocasiones en una mejoría de la función visual. Sin embargo, el problema fundamental de esta terapia radica en que el efecto es limitado en el tiempo, por lo que con mucha frecuencia el paciente precisa ser sometido a nuevas inyecciones. En algunas ocasiones pueden estar indicada la fotocoagulación con láser o el uso de terapia fotodinámica. Recuerda, hay dos formas de DMAE. La forma más frecuente es la atrófica. Sin embargo, en la forma exudativa se produce una pérdida brusca de visión debido a la aparición en el polo posterior de membrana de neovasos. Otras formas de degeneración macular menos frecuentes son la corioretinopatía serosa central, el edema macular cistoide, el agujero macular, la membrana epiretiniana, los pliegues coroideos, las estrías angioides y las maculopatías tóxicas. Los antipalúdicos de síntesis, sobre todo la cloroquina, producen una maculopatía tóxica, dosis dependiente e irreversible denominada en ojo de buey. Por ello, en los pacientes que van a seguir un tratamiento prolongado, hay que hacer un examen oftalmológico previo y revisiones semestrales. Oftalmopatía tiroidea. Probablemente se trata de la enfermedad orbitaria más frecuente y sin duda constituye la causa más habitual de exoftalmos, tanto bilateral como unilateral en adultos. Es 5 veces más frecuente en mujeres. Generalmente se asocia con estados hipertiroidismo, pero puede aparecer en pacientes eutiroideos o hipotiroideos. Patogenia. Desde el punto de vista patogénico, se trata de una enfermedad autoinmunitaria de base genética y que recibe la influencia de factores ambientales. Uno de los antígenos contra los que se dirige la autoinmunidad es el receptor de TSH, hormona estimulante de tiroides, presente también en el tejido orbitario. La enfermedad afecta tanto al tejido muscular como al tejido graso y conjuntivo de la órbita. Desde el punto de vista histológico, la fase inflamatoria inicial da paso a otra, en la que la inflamación es sustituida por fibrosis. Dentro de los factores ambientales, el hábito tabáquico se relaciona con la incidencia, gravedad y la reactivación de la enfermedad. También es más frecuente su desarrollo en pacientes que han recibido tratamiento con yodo radioactivo. Manifestaciones clínicas. Existe una reacción inmunitaria humoral y celular contra los tejidos orbitarios, provocando primero una fase activa, con una duración no superior a 1,5 a 2 años, con inflamación de los músculos extraoculares y de la grasa orbitaria, con el consiguiente exoftalmos y signos clínicos de actividad. Edema palpebral y caruncular, hiperemia conjuntival, diplopía y proptopsis evolutivas. Y posteriormente fibrosis y retracción de los músculos que inducen con frecuencia estrabismos de mecanismo restrictivo. Las manifestaciones oculares asociadas son exoftalmos o proptosis. Se debe al aumento del volumen de los tejidos orbitarios. Es el signo más importante. Se define como una protrusión del vértice anterior del globo ocular superior a 21 milímetros con respecto al reborde orbitario temporal. Se cuantifica con exoftalmómetro o bien en los cortes axiales de la tomografía o la resonancia magnética. Síndrome de retracción palpebral. Es el responsable del aspecto aterrorizado de los pacientes. El párpado superior se retrae, dejando visible la esclera por encima del limbo esclerocorneal, signo del Darling. En muchos casos se acompaña de una disminución de la frecuencia del parpadeo, por lo que son frecuentes los síntomas de ojo seco. Estrabismo. En la fase aguda o activa se debe a la inflamación de los músculos.
En la fase crónica o inactiva se trata habitualmente de estrabismos de naturaleza restrictiva debido a la fibrosis de los mismos. El paciente suele presentar diplopía vertical porque el músculo más afectado es el recto inferior. Alteraciones conjuntivales, como hiperemia y quimosis, son signos CAS, su presencia marca actividad clínica. Alteraciones corneales, queratopatía por exposición con consecuencia de exoftalmos y la retracción palpebral. Neuropatía óptica compresiva, consecuencia del aumento del volumen de los vientres de los músculos extraoculares a nivel del ápex orbitario. Produce una restricción del campo visual que puede ser severa y comprometer la visión. Conjuntamente con la anterior, queratopatía severa por exposición, es indicación de descompresión orbitaria urgente si no mejora con la administración de bolos de corticoides a altas dosis. Diagnóstico. Además de la clínica, son importantes las pruebas de laboratorio y de neuroimagen. Laboratorio. Hormonas tiroideas, la más importante es la TSH, que estará muy disminuida en pacientes con hipertiroidismo, aunque no ocurre siempre. Además, se solicitan anticuerpos antitiroideos, antiperoxidasa y antitiroglobulina, y antirreceptor de TSH, TSI. Neuroimagen. Permite cuantificar el exoftalmos y valorar el aspecto de los músculos extraoculares. Típicamente los músculos estarán muy engrosados. El aumento de volumen se produce a expensas del vientre de los mismos, respetando de forma característica la inserción. La tomografía permite valorar las partes blandas y planificar una posible cirugía de descompresión orbitaria en caso de ser necesaria. Tratamiento médico. Es importante que los pacientes abandonen el tabaco. En formas leves debe tratarse el ojo seco, que en muchas ocasiones aparece asociado con lágrimas artificiales. También en estos casos se ha descrito una mejoría clínica con suplementos de selenio durante 6 meses. Además del control adecuado de la patología endocrina, la base del tratamiento en formas activas moderadas o severas la constituyen los corticoides sistémicos. En cuadros muy graves puede ser necesaria la administración de terapia biológica como el rituximab. Quirúrgicos. Descompresión orbitaria. Si el paciente presenta queratopatía grave o neuropatía compresiva, es aconsejable su realización. También se indica cuando hay riesgo de luxación ocular o en ocasiones con una finalidad estética en fases crónicas o inactivas. Mullerectomía. Extirpación del músculo de Muller. Cuando la retracción palpebral es muy marcada, puede indicarse su realización. Cirugía del estrabismo. Se realiza una vez superada la fase activa. Se suele realizar retroinserciones de los músculos que han quedado fibrosados. Retinopatía diabética. Es la consecuencia de la microangiopatía diabética de los vasos retinianos. Afecta al 50 al 60% de los diabéticos de 15 años de evolución. Es la causa más importante de ceguera bilateral irreversible entre los menores de 65 años en los países occidentales. Como consecuencia de las lesiones en la microcirculación, se produce una pérdida de competencia de la barrera hematorretiniana, signo más precoz, aunque solo detectable en la angiografía fluorescénica, con exudación y hemorragias, una pérdida del tono vascular con aparición de dilataciones aneurismáticas y una hipoxia retiniana que estimula la proliferación de nuevos vasos anómalos. Manifestaciones clínicas. Oftalmoscópicamente se observan microaneurismas. Son las lesiones más típicas y precoces en oftalmoscopía. Se trata de dilataciones saculares de la pared vascular capilar. A su nivel se produce exudación con edema y hemorragia. Recuerda, el microaneurisma es la primera lesión que aparece en la retinopatía diabética. Exudados duros o lipídicos. Son un acúmulo de macrófagos cargados de lípidos y material proteico. Traducen la existencia de edema retiniano. Hemorragias retinianas. Son intrarretinianas, puntiformes o redondeadas. En las formas proliferantes pueden ser subhialoideas o intravítreas. Exudados algodonosos. Se debe a microinfartos retinianos. Reflejan la existencia de isquemia. Neovasos. Son típicos de las formas proliferativas. La isquemia retiniana extensa induce mediante factores de crecimiento como el VEGF la formación de nuevos vasos sobre la retina, de estructuras anormal y crecimiento desordenado con tendencia al sangrado de la propia retina o el vítreo. Puede provocar un desprendimiento de retina de tipo traccional y cuando la neovascularización afecta al iris, rubiosis de iris.
y al ángulo iliocorneal da lugar a un glaucoma neovascular. Edema macular, causa más frecuente de pérdida de agudeza visual en el paciente diabético. Puede aparecer tanto en la retinopatía diabética no proliferativa como en la forma proliferativa. Consiste en un engrosamiento de la mácula, secundario a una filtración excesiva de líquido desde microaneurisma o capilares. Recuerda, la aparición de neovasos define a la retinopatía diabética como proliferativa y hace necesaria la panfotocoagulación. Clasificación. La retinopatía diabética se clasifica en los siguientes tipos. Retinopatía diabética no proliferativa, llamada también simple o de base. Es la forma más frecuente e incluye todas las lesiones descritas, excepto la neovascularización. Se produce un deterioro visual progresivo a causa del edema macular, motivo más común de pérdida de visión en ambas formas de retinopatía diabética. Retinopatía diabética proliferativa. Provoca pérdida de visión brusca e indolora por hemorragia vítrea. También puede ocasionar desprendimientos de retina traccionales, siendo en este caso la pérdida visual más progresiva. Juvenil, en algunos diabéticos jóvenes sin retinopatía previa, la evolución suele ser rápida y fatal. Del adulto, complicación más avanzada de la retinopatía diabética simple, el curso es menos acelerado. Diagnóstico. La retinopatía diabética se diagnostica claramente con la exploración oftalmoscópica. Los microaneurismas son las lesiones características. Una herramienta fundamental que ha revolucionado el manejo del edema macular es la OCT, pues permite tomar medidas precisas del espesor retiniano y monitorizar la respuesta al tratamiento. En determinadas situaciones, para valorar los puntos de fuga que están produciendo el edema macular o para confirmar la neovascularización, es necesario la angiografía fluorescénica. Sin embargo, la aparición de la OCT hace 2 décadas y de la angio-OCT más recientemente ha reducido de forma muy significativa las indicaciones de la AFG. La angio-OCT permite, por un principio físico similar al Doppler, elaborar unos mapas muy precisos de la vascularización retiniana sin necesidad de inyectar ningún contraste. Evolución. El tiempo de evolución es el principal factor implicado en el desarrollo de retinopatía diabética. En el caso de la diabetes mellitus tipo 1, el citado tiempo de evolución desde la pubertad es lo que más determina la presencia y desarrollo de la retinopatía. Además, hay que tener en cuenta que un buen control de la diabetes retrasa su aparición y enlentece el progreso de la enfermedad, si no está muy avanzada. La enfermedad renal, proteinuria, niveles de urea o de creatinina son excelentes predictores de la presencia de retinopatía. La hipertensión arterial es un factor de riesgo independiente. El embarazo afecta negativamente a cualquier tipo de retinopatía diabética, aunque suele regresar algo después del parto. Protegen del padecimiento de la retinopatía diabética la miopía elevada, la atrofia corioretiniana, como la que ocurre en la retinosis pigmentaria, la estenosis carotidia y los glaucomas descompensados. Las causas de ceguera en la retinopatía diabética son, en primer lugar, el edema macular, la hemorragia vítrea, el desprendimiento de retina y el glaucoma neovascular. Tratamiento. Tratamiento médico. No está demostrado que ninguno sea eficaz. En todo caso, un buen control metabólico y de la tensión arterial disminuye el riesgo de aparición de retinopatía y cuando ya está presente, reduce el riesgo de evolución a formas más graves. Retinopatía diabética proliferativa. El tratamiento de elección es la panfotocoagulación con láser argón. Tras un episodio de hemovitrio, habría que esperar la reabsorción de la hemorragia y luego indicar la panfotocoagulación. Edema macular. Existen varias opciones de tratamiento. La fotocoagulación focal con láser argón selectiva para aquellos microaneurismas filtrantes debería ser considerada en primer término. Otra opción sería la inyección de fármacos anti-VEGF. En muchas ocasiones se combinan estos fármacos y el láser focal. En otros se precisa una vitrectomía con extracción de la membrana limitante interna de la retina. Recuerda, el edema macular es la causa más importante de pérdida de agudeza visual en el diabético. Se trata mediante láser focal e inyección de fármaco anti-VEGF por vía intravítrea. Retinopatía esclerohipertensiva.
La hipertensión arterial puede producir cambios en el contexto de la circulación coroidea, retiniana y del nervio óptico. Estos cambios dependerán de la gravedad y de la duración de la misma, pero también de la edad del paciente. Es muy difícil diferenciar entre los cambios precoces de la hipertensión y la esclerosis arterial que acontecen normalmente con la edad. Por ello resulta complejo hacer una clasificación de los cambios vasculares retinianos debidos exclusivamente a la hipertensión arterial. Los signos oftalmoscópicos de la aterosclerosis retiniana que aparece de forma normal con el paso de los años son los siguientes. Cambios de forma y calibre arterial. Se produce un engrosamiento de la íntima, que se traduce en atenuación arteriolar. Disminuye el flujo, por lo que las arterias aparecen estrechas, irregulares y filiformes. Modificaciones del color y del brillo de las arteriolas. Mientras que lo normal es un tono rojizo sangre en su interior, al aumentar el grosor cambia su color, de ahí que adopten aspecto de hilo de cobre, amarillentas, y si el grosor es mayor, en hilo de plata, blanquecinas. Modificaciones en los cruces arteriovenosos. En la aterosclerosis, debido a la hiperplasia de la adventicia común entre la arteriola y vénula, a nivel de los cruces arteriovenosos tiene lugar la compresión de la vénula, dando lugar a los signos de cruces, signo de Gunn, que pueden degenerarse en hemorragias y exudados alrededor, con evidente ingurgitación del extremo distal venular o incluso microtrombosis venosas. Los signos oftalmoscópicos de la hipertensión arterial dependerá de la gravedad de la elevación y de la rapidez de instauración, así como el estado previo de los vasos. Son los siguientes. Disminución del calibre arteriolar. Se hacen pálidas, estrechas y rectas, incluso invisibles. Puede ser generalizada sin esclerosis en la hipertensión juvenil o segmentaria por vasoespasmo focal en la del adulto. Aumento del calibre venoso. El enlentecimiento de la circulación venosa provoca ingurgitación venular, disminuye la relación arterio-venosa de 2/3 a 1/2 o menor. Anomalías vasculares perimaculares. Al contrario de lo que suele suceder, las vénulas aparecen dilatadas en tirabuzón. Esto se conoce como síndrome de la mácula hipertensa. El mantenimiento de la hipertensión arterial darán lugar a esclerosis reactiva con aparición de los signos oftalmoscópicos descritos anteriormente, ocasionando vasculopatía esclerohipertensiva. Signos de malignización. Se traducen en la existencia de signos de necrosis isquémica. Exudados algodonosos son microinfartos retinianos por obstrucción de la arteriola terminal. Hemorragias retinianas pueden ser lineales, en llama o preretinianas. Edema retiniano por hipoxia del tejido retiniano. Edema de papila, también por hipoxia, que define a la hipertensión como maligna. Cuando aparecen estos signos hay que suponer una grave repercusión sistémica, especialmente en el riñón y en el sistema nervioso central. La clasificación más usada es la de Kane-Wegener, porque aún los hallazgos oftalmoscópicos de la hipertensión arterial y los de la esclerosis arterial evolutiva, siendo capaz de correlacionarlos con el grado de afectación sistémica de esta enfermedad. Ideas clave. La única causa de catarata reversible es la galactosemia, si se diagnostica en fases iniciales. Los fármacos que más frecuentemente ocasionan cataratas son los corticoides. El 90% de los casos de distrofia miotónica de Steiner presenta cataratas bilaterales y subcapsulares posteriores. El 50% de los pacientes con síndrome de Down muestran cataratas. Los fármacos que más frecuentemente ocasionan cataratas son los corticoides y los mióticos. La catarata senil es la más frecuente y es la causa más habitual de pérdida visual reversible en países desarrollados. Produce una pérdida de visión bilateral y no necesariamente simétrica progresiva, que empeora con luz intensa con mayor facilidad para el deslumbramiento y percepción apagada de los colores. Puede mejorar inicialmente la visión cercana, aunque no siempre sucede. El tratamiento de la catarata es siempre quirúrgico, mediante facoemulsificación e implante de lente intraocular en saco. La complicación más frecuente de la cirugía de catarata es la opacificación de cápsula posterior, cuya clínica remeda la de la propia catarata. Se trata mediante láser Young. La complicación más grave es la endoftalmitis aguda estafilocócica o crónica por Propionibacterium agnes.
La clínica del desprendimiento de retina es miotisopsias y fotopsias, seguidas de visión de una cortina o una zona del campo visual. El más frecuente es el reumatógeno, seguido del tradicional y finalmente el exudativo. El tratamiento es quirúrgico. El síndrome macular, escotoma central con pérdida de agudeza visual, discromatopsia, metamorfopsia, es típico de la degeneración macular senil, causa más importante de ceguera bilateral irreversible en los países occidentales. La forma más frecuente es la atrofia con drusas y la de evolución más rápida la exudativa, hemorragias membranas. Se pueden diferenciar mediante angiografía fluorescénica u OCT. La oftalmopatía tiroidea cursa con exoftalmos, retracción palpebral y alteraciones de la motilidad. En ocasiones, los pacientes pueden ser hipotiroideos o eutiroideos. Los casos moderados o graves se tratan con corticoides. La retinopatía diabética es la causa más importante de ceguera bilateral irreversible entre los menores de 65 años en los países occidentales. El tiempo de evolución es el primer factor implicado en su desarrollo. Los microaneurismas son las primeras lesiones observables en el fondo de ojo. Los neovasos definen la forma proliferativa de la retinopatía diabética, que es más grave y obliga a realizar panfotocoagulación retiniana. El edema macular diabético es la causa más frecuente de pérdida de visión en ambas formas de retinopatía diabética. Se tratará con láser focal. Aunque los exudados algodonosos, la hemorragia y el edema retiniano orientan sobre la gravedad de una retinopatía hipertensiva, lo que define la hipertensión arterial como maligna es el edema de papila, estadio 4 de Kane-Wegener. Caso clínico: hombre de 68 años que acude a su consulta por notar una disminución de la visión en los dos ojos de varios meses de evolución y refiere hasta disminución en la visión de lejos y más acentuada en la visión próxima o de lectura. Además ha notado mayor pérdida visual con luz solar intensa y se deslumbra con mayor facilidad. No refiere alteraciones en la percepción de los colores, aunque sí cree verlos más apagados, y tampoco refiere metamorfopsias. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos le parece más compatible con el cuadro descrito? La respuesta es inciso C, desarrollo de cataratas. Paciente de 70 años, diabético de largo tiempo de evolución, acude por dolor intenso en ojo derecho. La exploración es la siguiente: agudeza visual 0,05, presión intraocular 37 milímetros de mercurio, además presencia de neovascularización en el ángulo irido-corneal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La respuesta es inciso A, glaucoma neovascular.